placer de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Y a mí me encanta cuando las mujeres bellas, bonitas, inteligentes nos visitan, porque hay veces que no es el 20 ni el 25%. Yo siempre peleo que sea el 50% o mejor aún por capacidad. Y si por capacidad fuera, ella ocupa el puesto número 1. Estoy hablando de la licenciada Marjorie Espinosa, viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Marcela. Con esa bienvenida yo me siento casi inhibida. No, pero gracias a ustedes por permitirme compartir este espacio de amplia cobertura. Así que de verdad un honor. Licenciada, bienvenida a Síntesis, le agradecemos su participación y queremos decir desde nuestro punto de vista, hace tiempo que le reconocemos su trabajo y desde las comunicaciones, y vemos que en usted una de las profesionales en esta área más destacadas, aunque parece ser que ahora la parte gubernamental la está absorbiendo al 100%, ¿verdad? Ya vemos que es así. Y iniciemos brevemente con esto. El cambio de la licenciada Marjorie Espinosa de las Comunicaciones al Viceministerio de Relaciones de Asuntos Consulares y Migratorios de Relaciones Exteriores. ¿Cómo ha sido el paso? ¿Cómo se ha sentido? Y ahí mismo un poquito de las funciones de esta dependencia. Claro, de hecho es una pregunta que merece una respuesta muy larga, pero haciendo honor al nombre del programa voy a procurar una síntesis. Y bueno, ciertamente, ¿cómo se da esa transición? El paso del sector privado al sector público, que por demás es una decisión de vida, una decisión en la vida profesional que va a marcar el horizonte y marca el destino inclusive. Saben ustedes que, claro, de manera transversal, yo venía en los medios de comunicación como analista y comentarista de noticias, pero a la vez era parte de varias instituciones del Estado Dominicano bajo la modalidad de contrataciones. Así, por ejemplo, era la imagen del Tribunal Constitucional, igualmente de la Superintendencia de Bancos, así como muchas otras instituciones. Entonces, al final yo lo que soy amante de políticas públicas. Lo hacía desde el espacio de la comunicación, una forma de generar opinión para inducir políticas públicas y de hecho luego velar por ejecuciones coherentes, efectivas. Entonces, pero me venía sintiendo muy parte porque al estar, digamos que al interior de las instituciones vas conociendo realmente el modus operandi, vas conociendo las fortalezas, las debilidades y al final cuando tienes la oportunidad de interactuar con los titulares y de poder entonces expresar cuáles son esas, digamos que propuestas de mejora, entonces llega un momento que ya te sientes parte de él. Y por eso es que en el punto sentí esa transición cuasi natural y cuando llega entonces la oportunidad, inclusive temía de poder sentirme en una camisa de fuerza en una sola institución, porque yo me sentía parte de prácticamente todas. Sí. Pero sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores es una institución transversal al Estado Dominicano completo que por demás te conecta con el mundo. Entonces, no puede haber un mejor instrumento de políticas públicas que lo que tengo hoy día entre las manos. Y por eso me siento feliz, me siento apasionada con el trabajo y por eso se le pone tanto corazón a lo que hacemos, pero además siento que es una gran oportunidad en las manos para poder consolidar políticas, crear las que aún hacen falta y eso en beneficio de toda nuestra población y también a favor, digamos, de una administración cada día más eficiente y cada día más efectiva, que es lo que estamos haciendo actualmente. Mire, licenciada, ¿sí? Cuando uno ve un decreto, la gente común ve un decreto del presidente del Poder Ejecutivo, lo que ve, bueno, nombraron a una persona en tal sitio. Y la gente, la mayoría, no conoce el Estado, ni mucho menos conoce las instituciones per se. Me gustaría que usted hiciera rápidamente una descripción, como si fuera un organigrama, de lo que es su viceministerio. O sea, cuáles son las áreas que lo componen, para entonces nosotros en este programa, Síntesis, desglosar cada uno de ellos para que la gente aprenda sobre lo que es Cancillería, sobre lo que son sus funciones.
Bueno, me parece una propuesta idónea, porque ciertamente muchas veces se desconoce la estructura orgánica de las instituciones, de lo cual luego entonces se desprende la parte funcional. Entonces, el viceministerio se compone de 4 direcciones y sobre él, de hecho, recae toda la operatividad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y vamos a entender por qué. La primera dirección que puedo compartir, la Dirección de Asuntos Consulares. Luego entonces tenemos la Dirección de Protección del Dominicano en el Exterior, la Dirección de Asuntos Migratorios y la Dirección de Legalizaciones y Apostilla. Entonces cada una, como el nombre indica, tiene funciones, digamos, de gran impacto. Cuando hablamos de la parte consular, tiene que ver con todas nuestras misiones en el exterior. Estamos hablando más de 147 misiones en el mundo. Todos nuestros consulados, nuestras secciones consulares en las embajadas y nuestras oficinas comerciales. Pero también hablamos de todas las emisiones de visado en el exterior. Es decir, todos los extranjeros que desean ingresar a nuestro territorio en las diferentes categorías, digamos, al margen de la categoría de turismo, con aquellos países que tenemos exención de visados o con la política de apertura turística que permite entonces con la tarjeta de turismo el ingreso, pues para todas las demás categorías sí se requiere visado. Y todas esas solicitudes se hacen a través de los consulados. Igualmente, pues por ejemplo, la Dirección de Protección del Dominicano en el Exterior. Esa es la más bonita. Sí, y perdón que me salté porque en la de asuntos consulares está también parte, digamos, de los derechos fundamentales de los dominicanos, es el registro civil, es entonces poder dotarles igualmente de documentos de identidad. En conexión con la Junta. A través de nuestro convenio interinstitucional con la Junta Central Electoral, y también las funciones que tienen los funcionarios consulares como oficiales civiles en el exterior, pues entonces todos los actos de nacimiento, de defunción, de matrimonio, todos los poderes, etcétera, recaen también en nuestras funciones, así como también todo el acompañamiento para cedulación, empadronamiento, para el ejercicio de los derechos políticos de nuestros dominicanos en el exterior, que ha sido, digamos, una de las grandes consolidaciones con la introducción de esta figura en nuestro ordenamiento, precisamente para fortalecer los derechos de nuestra querida diáspora. De igual manera, los pasaportes, un documento esencial en el exterior, es un documento de viaje, pero para el dominicano que reside fuera del país es también un documento de identidad, un documento que de hecho es prerequisito para muchos de los trámites y diríamos que el primero en la vida en el exterior es la regularización migratoria. Sin pasaporte actualizado, pues no se puede tampoco contar con un estatus migratorio regular, ni mucho menos proceder a su renovación. Entonces, eso genera realmente una operatividad importantísima. Y si me dijeran, en proyectos de gestión de esa dirección, cuando llegamos, lo primero que se hace es un diagnóstico de ver, bueno, qué tengo entre las manos y que también funciona con lo que tenemos, y luego ver, identificar espacios de mejora. Entonces, iniciamos todo un diagnóstico de nuestra presencia consular. Y ahí nos dimos cuenta que en algunas ocasiones, digamos, en algunos territorios podíamos tener cierta concentración y en otros cierta dispersión. Y lo digo de manera, digamos, como la autocrítica. Sí. Y entonces por eso hemos decidido hacer toda una propuesta, un informe que de hecho ya acabamos de concluir, que hace ese levantamiento creando inclusive unos indicadores que pueda regir la apertura de nuevos consulados a través también de la reglamentación que nos manda nuestra ley orgánica y que de hecho ya hemos concluido varios reglamentos en ese sentido. Entonces, ¿qué manda el informe? Es a través de los indicadores siguientes. Número 1, ¿qué puede indicar la necesidad o no de presencia consular? Bueno, siempre el factor geopolítico, que no puede quedar fuera, y comenzamos por eso.
Pero segundo, presencia de diáspora. ¿Cuánta gente dominicana ¿Cuántos viven dominicanos tengo en ese lugar? Claro. Y tercero, lo que le llamo el tripletazo, que es el flujo comercial, igualmente las inversiones, como también el flujo turístico. Entonces, este componente, a través de esos indicadores, te va indicando si necesitas o no una presencia consular y luego de qué categoría. Claro. ¿Necesitas un consulado honorario? ¿O necesitas que sea un consulado general? ¿O no? Sencillamente una sección consular en una embajada y así sucesivamente. O concurrente con otro país. Entonces, igualmente, ya luego vienen las concurrencias, pero ya ahí hablamos también de las jurisdicciones. Pero eso lo determina la actividad comercial. El tipo de representación lo determina la actividad comercial. Realmente lo determina... O el volumen. Los tres indicadores. Exacto, O sea, los tres componentes son los que te indican realmente qué categoría de emisión necesitas para entonces atender las temáticas puntuales según el país donde le tocaría entonces desempeñar las funciones esa misión. Entonces, luego de esa reestructuración de nuestra presencia consular, porque el informe tiene unas recomendaciones de apertura, de cierre y de elevaciones de categoría en función de esa gran actualización. Sí. Y lo que proponemos es ese indicador para que no nos estemos preguntando cada 10 o 20 años qué tal estamos con la presencia consular, sino que más bien sea dinámico porque la diáspora así lo es, el flujo comercial también, y que entonces esos indicadores vayan haciendo como un termómetro de qué tanto tenemos que actuar en ese sentido. Pero luego están las jurisdicciones. Igualmente, entonces, estuvimos levantando, digamos, los soportes de las jurisdicciones de cada una de las misiones. Y nos dimos cuenta que también teníamos que actualizar a través de decreto, que es como se establecen esas jurisdicciones, de forma tal que sean más equitativas, que sobre una misión no recaiga un territorio demasiado extenso, que además por las posibles dificultades a nivel de distancias, como también de infraestructuras de transporte, que dificulten que la diáspora pueda realmente dirigirse a nuestras misiones para todos los servicios que ofrecemos. Entonces ese gran proyecto ya está concluido y entendemos que va a ser una gran fortaleza. Claro. De igual manera, yo diría que un aspecto fundamental, y todavía estamos en esa sola dirección de asuntos consulares, es la actualización de nuestro manual de normas y prácticas consulares, que ahora será Consulares y Migratoria. Nuestro manual vigente, que es la Biblia del funcionario consular, que es esa guía del accionar del día a día y del desempeño de funciones, data del año 2000. Entonces, obviamente, hay una desactualización de 17 años, comenzando desde nuestra Carta Magna, ¿verdad? Las recientes modificaciones y todo el ordenamiento en adelante, tanto en la parte normativa como en la parte de procedimientos. Entonces, inmediatamente iniciamos la gestión, pues procedimos entonces a esa gran labor de actualización, y de hecho ya estamos en fase final también, y lo que pretendemos es que ese manual no sea solamente un manual, sino que cada capítulo que versa sobre cada una de esas temáticas pueda convertirse en un módulo de capacitación virtual. Claro. Estamos en la era moderna de la tecnología, y a través de nuestro instituto de formación y de educación diplomática y consular, pues entonces vamos a estar formando como si fuera un ciclo básico, de forma tal que todos nuestros funcionarios en el exterior puedan tener esas competencias, digamos que esos conocimientos y un básicos. Manual de funciones, que eso es importantísimo, Así porque es. La gente llega o son nombrados y después no saben bien lo que tienen que hacer, y nosotros en conjunto somos los que quedamos mal. Pues ahora lo vamos a decir de manera positiva, claro, con una mejor profesionalización, capacitación, que es lo que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, y luego herramientas como estas garantizamos un desempeño óptimo en las funciones consulares. Licenciada, la parte humana, usted acaba de hacer referencia a la capacitación
de nuestras representaciones. Y yo le digo, tenemos los políticos, en algunos casos, que son designados en posiciones. También a veces en algunas representaciones usted tiene la gente de la diáspora que se consiguen, que se nombran, aunque sean honoríficas, ese tipo de cosas. En fin, no todo el que participa del sistema es de carrera diplomática ni de esto. ¿Tienen mucho problema ustedes con el personal, con nuestra representación? Ahora que menciona el entrenamiento, ¿es siempre un problema el poder edificar y entrenar a todo este personal que representa un país con parámetros tan complicados como la diplomacia? ¿Es una tarea difícil en el ministerio? Mira, yo digo que no es un problema, sino más bien veo una gran oportunidad. Porque precisamente lo que comentábamos, a través de instrumentos, a través de capacitación, a través de la tecnología, si hasta ahora estamos haciendo mucho en política exterior, entendemos que luego de estos programas y de estas capacitaciones y de estos reglamentos, también sobre carrera y demás, que apuntan a la mayor profesionalización del servicio exterior, entonces vamos a lograr alcanzar todavía metas más altas. Y eso es lo que estamos viendo, porque apenas organizando un poco las cosas, hemos visto cómo eso redunda en una efectividad extraordinaria. Y sentimos toda una motivación del servicio exterior, de todos los funcionarios que realmente sí están manteniendo una estrecha comunicación con el ministerio y que por ende entonces luego están cumpliendo esas funciones, digamos que de manera más efectiva y eficiente cada día. Todavía hay un largo camino, ciertamente, y por eso veo que hay una oportunidad. En el caso de los visados, de la política migratoria, los países tienen su política y establecen, con algunos países se establecen relaciones de no visado, con otros se otorga un visado de la visa de turista en el aeropuerto, con otros tenemos que hay que solicitar los visados regulares antes de poder venir al país. Pero hay dos casos específicos que yo quiero saber, porque una cosa es la realidad, la ley, los parámetros, y otra es lo que se está viviendo. Haití y Venezuela. ¿Cuál es la situación? ¿Qué está haciendo hoy el ministerio con estas dos poblaciones que realmente, de una forma rara, usted ve que por su situación tienen un flujo atípico hacia la República Dominicana, sobre todo en el caso de Venezuela? ¿Se están dando algún tipo de incentivos especiales, tratos especiales, sin violar los parámetros establecidos hacia todos los países? Me permito responderte iniciando con la política de visado, para ir de la política y ya luego al caso específico de los dos países que señalas. Y ciertamente lo que hemos hecho también en la gestión ha sido toda una nueva política de supresión de visados dentro del marco de la reciprocidad. Tú me la quitas y yo te la... Es decir, de todos aquellos países a los que nosotros no le requerimos el requisito de visado, precisamente en esa perspectiva o apertura turística que decidió la República Dominicana, pues entonces nosotros iniciamos esas gestiones para que esos respectivos países pues también nos puedan eximir de ese requisito. Y por eso yo recuerdo que al iniciar la gestión publicaron un ranking del pasaporte, un ranking que inclusive estuvo en primera plana durante algunos días. Ayer también salió el nuevo. Mira, caramba, que yo estaba monitoreando. Bueno, pues Andrés, me gustaría que inclusive me ayudes a obtener esa información. Te la mando ahorita. La procuro. Cuando yo vi ese ranking, que salíamos el año pasado en la posición 174, a mí me dio un dolor de barriga terrible y yo dije, no, esto no puede ser. Y a raíz de eso fue que comenzó la política. Entonces, al día de hoy es otra historia. Nosotros en apenas un año logramos eximir de visado muchísimos países. Sí. Y aprovecho para resaltar que de hecho es apalancando la política del Ministerio de Turismo que de hecho emula procesos y estrategias como la china y como la colombiana, que también desarrollaron, digamos, el mayor potencial
de nacionales hacia otros países que al final son entes multiplicadores, portadores de marca país, y eso redunda en un flujo turístico de ese país hacia el país emisor, en este caso la República Dominicana. Y me permito señalar, y claro, la fortaleza del pasaporte, y ahí levantamos la patria y nos sentimos con una nacionalidad más fuerte, eso también ha tenido un impacto significativo, digamos que en todo el país y a nivel del mundo. Pero me permito señalar que va también en coherencia con la política de seguridad y defensa nacional, porque no es abrir las puertas a todos, no. Y por eso dentro del concepto de la reciprocidad, es decir, que lo que estamos haciendo es para que los dominicanos y las dominicanas puedan viajar al exterior sin mayores complicaciones. ¿Ok? O sea, que no implica para el ingreso. El ingreso nosotros tenemos políticas muy definidas. Luego entonces, siguiendo en cuanto a política de visado, nosotros entendimos que también debíamos actualizar nuestro marco normativo en ese sentido. Y por eso tenemos ya la propuesta de modificación de la ley 875, porque esa ley es del año 78 y entendemos que ¿Todavía también... estaba vigente? Sí, de hecho todavía lo está. Y es la ley que nos rige. Y entendíamos que teníamos que incorporar nuevas figuras y actualizar esa ley, y entonces entendemos que ya muy pronto en la siguiente legislatura pues también lo estaremos sometiendo. Mire, hay una cosa interesante. Yo creo que cuando nosotros decíamos, bueno, vamos a explicarle a la gente qué es esto y cómo se hacen las cosas, en verdad es un adagio viejísimo que la gallina cuando pone el huevo lo cacarea. Y nosotros decimos, oiga, hay un huevo, o sea, si estamos esperando ese huevo para comer, vamos a buscarlo de una vez. Yo creo que lo que estamos haciendo, este ejercicio ahora, vicecanciller, que me gusta más el nombre de vicecanciller, es interesante para que la gente conozca y nosotros mismos aprendamos. Dentro de la estructura que usted definió al inicio, hay dos direcciones que van, digamos que se unen prácticamente, protección de dominicanos en el exterior y asuntos migratorios. Nosotros hemos estado sometidos en los últimos años, y básicamente en este que está terminando, a procesos de fenómenos naturales muy fuertes. Y hemos visto cómo las islas fueron todas acabadas, casi excepto República Dominicana, casi excepto, aunque no dio, pero no tanto. Y vimos un trabajo de la Cancillería, específicamente de su viceministerio, o de la vicecancillería, yendo a las islas, buscando, identificando y viendo cómo podían ayudar a la diáspora, a los dominicanos que habían perdido sus viviendas y todos sus recursos. Y en eso vimos que en San Martín, de manera particular, usted tuvo una conexión con el presidente de Francia, porque es una isla de dominio francés, y también con algunos otros funcionarios. Nos gustaría que dijera qué hizo su ministerio, no con San Martín, sino con todo Puerto Rico, las Tortolas, todas esas islas donde están los dominicanos y que quizás no sabemos la población que hay ahí. Y el trabajo que se hizo. El trabajo que se hizo, y más que eso, ¿cómo esa gente puede aceptar? Déjeme decirle, los dominicanos que viven fuera siempre están quejándose. Nosotros mandamos dinero para allá por remesa y nunca nos dan nada. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya veo que sigues todo de cerca y qué bueno que estés bien edificado, porque así también con los comentarios seguimos contribuyendo a cacarear los huevos para que entonces todo el pueblo dominicano pues esté al tanto de lo que estamos haciendo. Y ciertamente desde el inicio de los fenómenos naturales que fueron de gran impacto y que afectaron significativamente muchos territorios, el presidente Danilo Medina inmediatamente dispuso esos operativos de ayuda humanitaria que de hecho fueron coordinados a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y también con el apoyo del Ministerio de Defensa en sí. Valiosas instituciones que inmediatamente entraron en coordinación para lograr la ejecución de esos operativos que ya luego nosotros tuvimos el honor de poder dirigir en el campo. Y es una expresión más de la gran solidaridad y generosidad del gobierno de la República Dominicana, porque los operativos realmente tenían dos objetivos. Número uno, solidarizarse con esos gobiernos y esos pueblos afectados. Y número dos, venir en protección de nuestra diáspora en esos territorios. Claro. Entonces, por eso, digamos que nosotros estuvimos en Antigua, Barbuda, en Tortola, Virgen Gorda, Turcas y Caico,
en Cuba, en San Martín, del lado francés, del lado holandés y ahora más recientemente también en Puerto Rico. Correcto. Y recuerden que además de los huracanes, simultáneamente estuvieron los terremotos en México. Claro. Entonces teníamos dos fenómenos a la vez que requerían también de esa intervención. Nosotros tenemos unos procesos que de hecho ahora en coordinación con el COE estamos estableciendo unos protocolos ya mucho más reglamentado para todo lo que es esa protección tanto en el territorio como en el exterior para la prevención y gestión de desastres. Okay. Y casualmente veníamos meses trabajando hasta el momento de la ocurrencia de los hechos y entonces nos permitió responder con mucha agilidad porque ya estábamos preparados y ahí está la diferencia. Yeah. Y de hecho la República Dominicana pudo demostrar la fortaleza institucional que tiene en la materia. Y precisamente ya las acciones concretas y los programas en ese sentido. Entonces, por eso estuvimos en las islas. De hecho, nosotros inmediatamente las condiciones lo permitieron para poder aterrizar en los aeropuertos que por los toques de queda obviamente estaban cerrados, limitados, como también por las afectaciones. Claro. Llegamos y como bien señalas, para dar el ejemplo de San Martín, el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, en ese encuentro al que haces referencia, señalaba y agradecía al presidente Medina y de hecho reconocía que la República Dominicana había llegado primero que Francia a solidarizarse con ese territorio. Qué bien. Y luego entonces, tú bien señalabas la presencia de nuestra diáspora. Se sorprendió el presidente francés al enterarse que el 20% de la población en San Martín es dominicana. 20%. 20%. Muy impresionante. Determinante. Nosotros tenemos del lado francés y trabajadora esa. Claro. Oh, pregúntale a Andy 7.000 dominicanos. Y del lado holandés tenemos 11.000 dominicanos. Es una población importante y por eso para nosotros realmente era de altísima importancia poder interactuar con las autoridades locales de esos territorios para entonces conocer de primera mano las acciones de estabilización, para saber realmente en materia de restablecimiento de la distribución de alimentos, agua potable, restablecimiento de, digamos, servicios de basura, recolección de basura, como también levantamiento de escombros, como reinicio de programas del calendario de escolaridad. Preguntas sustanciales que nos hacía nuestra propia diáspora, porque también nosotros ofrecíamos y nos poníamos a disposición dentro del concepto de protección de que aquellos que estuvieran en alta situación de vulnerabilidad y deseasen regresar a la República Dominicana, pues nosotros hacíamos esas repatriaciones. De hecho, vinieron más de 600 dominicanos, digamos, de todas las islas, sí. Respondiendo a criterios puntuales, por ejemplo, niños, personas con condiciones de salud y también personas que, digamos, igual de edad avanzada o que lo habían perdido todo y necesitaban. ¿Había dominicanos en Barbuda? ¿Perdón? ¿En Barbuda? También, sí, en menor cuantía, pero también una presencia de diáspora. Y hubo también, digamos que un proceso muy bonito de cooperación internacional. Las diferentes cancillerías, y tal vez me reservo los países, pero acudieron a nosotros para poder proveer asistencia y protección a sus connacionales en esos países. Qué bien, qué bien. Y esto porque fue ustedes tienen fantástico. pudieron hacer una estructura. Bueno, a través de la estructura montada en nuestros operativos, antes, nosotros realmente repatriábamos, localizábamos también con nacionales de otras nacionalidades y en coordinación con esas cancillerías, entonces brindábamos esa asistencia y esa protección. Y fue un proceso fabuloso. Yo recuerdo embajadores que me decían, viceministra, y entonces, ¿cómo procedemos? Le enviamos la nota diplomática, pero no, todo fluía. Decían, no, embajador, digamos, vayamos a proveer la asistencia y luego formalizamos, porque estamos en crisis. Claro. Y realmente se vivió un proceso muy hermoso. Le voy a decir. Usted es multilingüe, usted habla varias lenguas. ¿En qué lenguaje hablaba? La pregunta quizás es
¿Por qué tiene esto? ¿En qué lenguaje hablaba con Macron? Y además, ¿cómo se sentía la vicecanciller Marjorie? Porque usted es dominicana, pero nacida en Francia. Explíqueme. Bueno, realmente fue una ocasión fantástica de poder producir un acercamiento a ese nivel. O sea, el nivel presidencial impregna realmente una importancia en los temas bilaterales. Y entonces estar en el propio territorio francés, solidarizarse con el pueblo y presentarle esas grandes variables de la importancia de la comunidad dominicana y también resaltar los temas de cooperación bilateral, porque recientemente a inicio del año nosotros estuvimos en las consultas políticas en París, a las cuales también tuve el honor de participar, y pues ahí tenemos un inventario de proyectos importantísimos a nivel de cooperación y de temas bilaterales. Entonces ahí pudimos resaltar y hacer énfasis sobre muchos de ellos, y un aspecto también importante es que aprovechamos la ocasión para resaltar la cooperación triangular con Haití, de proyectos significativos que están en carpeta. Que se encarguen ellos de Haití. Bueno, pues ha sido un tema también de alto interés y que hemos venido trabajando. Y entonces el haber dedicado ese tiempo efímero que se tiene de un encuentro para hablar que República Dominicana hable de Haití, de hecho para la nación vecina pues también ha sido de alta importancia. Y yo quería, Andrés, si me lo permites, resaltar dentro de los operativos también la cooperación que hicimos con la Organización Mundial de la Salud. Nosotros nos requirieron esa intervención y por supuesto con los brazos abiertos inmediatamente nos dispusimos a venir en atención de pacientes, en este caso de Dominica, porque todas las infraestructuras sanitarias quedaron totalmente destruidas y no había ni siquiera hospitales ambulantes ni militares, nada. Y sin embargo había pacientes que necesitaban intervenciones quirúrgicas inmediatas, urgentes. Inmediatamente dispusimos de aviones para poder trasladar esos pacientes que fueron atendidos en varios hospitales de la República Dominicana, y posterior a su restablecimiento y que fueran dados de alta, pues entonces también procedimos al retorno. Creo que esa es una cooperación importante. Hay unos casos de diálisis, ¿verdad, viceministra? Sí, así es. Mucha gente que se estaba dializando, que no podía continuar. Sí, nosotros inclusive llevamos algunos equipos, ayudamos a través de otros gobiernos por igual a intervenir directamente allá, y luego los que eran muy críticos, pues entonces decidimos traerlos a nuestro país para que recibieran esas atenciones en ese contexto de emergencia. Todo eso es importante, porque no se sabe, no se sabía. Pero mire, nosotros el tiempo se nos terminó prácticamente. Ay, qué pena, y queda tanto por hablar. No, tenemos que volver, porque hay muchas cosas que hablar en detalles, pero hay una parte importantísima que es la legalización y apostillamiento, que es una cosa que todo el mundo tiene que hacerlo. Un documento, yo acabo ahora mismo de hacer un documento, mi hijo pequeño va a estudiar en Estados Unidos, está tratando de una universidad y hay que buscar unos papeles, unas notas, y hay que ir allá para que apostillen esto. Y dicen, no le pongan la mano a ese documento, no lo abran, porque si lo abren ya pierde la legalidad. Eso vamos a hacer en un programa después, vamos a hablar en detalle. Pero me gustaría que no se vaya sin que nos diga brevemente. Nosotros estamos haciendo una gestión en las Naciones Unidas para formar parte de un consejo en particular como país, y me gustaría que dijera en qué punto estamos, cuál es el consejo, que es importantísimo para la República Dominicana, que nunca hemos estado. Así es. Bueno, pues te refieres al Consejo No Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, para la cual, de hecho, en varias declaraciones el ministro ha podido evidenciar ya el nivel de consenso, de apoyos significativos que tenemos para la candidatura, la cual se fortalece cada día más. Y yo diría que también todos estamos con todas las acciones contribuyendo a ese fortalecimiento de la candidatura en el tiempo, y por eso puedo resaltar una de las acciones a cargo de nuestro viceministerio. Estuvimos recientemente con una intervención en la plenaria en ocasión de la Asamblea General en el foro de alto nivel sobre trata y tráfico ilícito de migrantes. La trata y el tráfico son temas también fundamentales del Consejo de Seguridad, y nosotros allí tuvimos una intervención representando a la República Dominicana, que también ha sido histórico que a nivel viceministerial se pudiera tener intervención en plenaria, y lo hicimos porque pudimos ostentar muchos avances
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la presidencia de la CITIM, que es la comisión interinstitucional que reagrupa 15 instituciones del Estado Dominicano para desarrollar y ejecutar todas las acciones del Plan Nacional de Acción contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes. Se realiza un informe país cada año. Y de hecho, nosotros recibimos las felicitaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos en su momento con el informe país. Posteriormente también vinieron representantes de la Oficina de Vigilancia de Trata que están a cargo de la consolidación de los avances de los 12 países de la región, y señalaron y destacaron que la República Dominicana tenía los mejores avances y además había presentado los informes de manera mucho más rigurosa, y de hecho la exhortación era que nosotros pudiéramos servir digamos de orientadores con las buenas prácticas, y que entonces los demás países pues también copiaran un poco de cómo lo hemos venido realizando. Actualmente estamos en la construcción y consenso del segundo Plan Nacional de Acción, que en esta ocasión incluye variables significativas como por ejemplo un presupuesto, que ha sido fundamental. Y contamos con el apoyo de la Unión Europea, contamos con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y así otras agencias de Naciones Unidas que han venido prestando realmente una gran colaboración en todos los proyectos que llevamos a cabo. Y otra primicia, sin que nadie nos escuche, realmente el índice de gobernanza migratoria, vamos a lanzar esos indicadores el mes próximo, Dios mediante, que ya vamos concluyendo ese gran trabajo. Y eso nos coloca nada más y nada menos que a la par con México y Costa Rica en la región, de un bloque de 15 primeros países que abrazaron esa iniciativa de la Organización Internacional para las Migraciones, y nosotros decidimos abrazar el reto también, y lo hemos hecho con excelencia, y ya verán que los resultados son altamente positivos. ¿Cuál servicio tendríamos? ¿Perdón? ¿Cuál servicio tendríamos El índice de gobernanza migratoria realmente son unos indicadores que te monitorean todas tus fortalezas normativa, institucional, procedimiento, sobre todo el sistema migratorio en la República Dominicana. Es un cuestionario que tiene prácticamente 100 preguntas y de manera muy precisa se procede a responderlas, y entonces esto te arroja inclusive la creación de un Plan Nacional de Acción de mayor envergadura. Perfecto. Perfecto. Yo creo que primero, por fin, estamos en los primeros lugares en algo. Sí, que no se publican las malas cosas. Estamos en algo en los primeros lugares. Sí, porque pero en algo positivo. Los otros números estamos feos. Y por otro lado, qué suerte tiene la actual gestión de Miguel Vargas. Sí. Porque puede estar tranquilo. Sí, podemos buscar por otro sitio. Porque no hay nada. Siga trabajando. Pero todo esto es posible gracias a la visión de nuestro ministro, que precisamente por tener ese horizonte tan claro y una gestión tan eficiente es lo que nos permite entonces poder desarrollar cada una de esas acciones y de esos proyectos. Que trabaje con los embajadores, que dejen tranquilos. Eso es lo que tienen que entender los funcionarios, buscar personas capaces, idóneas e íntegros. Y bueno, y en la próxima, Andrés, hablaremos también de las remesas, que tú tocaste ese tema, un tema fundamental para los próximos meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se dan cuenta que al presentarla, casi hasta me quedé cortita. Ella sola cumple la cuota del 20%, 25% en cualquier institución. Así que ya ustedes saben, es un placer para nosotros, y el género queda tan bien con una persona como Marjorie Espinosa. Muchísimas gracias, bendiciones. Amén. Y hasta la próxima. Pero muy pronto espero. Muy pronto.